Saludos amigos. Las alzas de precios y los reclamos de aumento salarial van de las manos. Evidentemente que pues debido a los incrementos considerables que ha experimentado la canasta familiar, los precios de los alimentos que consume la población, en ese orden de idea y en esa proporción, gremios profesionales del Estado están exigiendo alzas salariales que evidentemente bajo las condiciones actuales se le es bastante difícil al gobierno pues cumplir esos reclamos. Definitivamente no están ingresando los recursos al Estado para mejorar las condiciones salariales de esos servidores que ciertamente lo necesitan, pero por otro lado entonces los precios de los alimentos, de los bienes que consumen cada día van incrementándose y lo que devengan como salario, su presupuesto familiar no apenas le alcanza para quizás cubrir una parte de la canasta familiar, y en ese sentido hay un deterioro de las condiciones de vida del profesional, del servidor público y privado también, porque recuerden que no hay peor impuesto que la inflación. Y todo lo que estamos viendo, las advertencias que han hecho los líderes empresariales y todos los sectores en sentido general, los panaderos pospusieron un incremento de los precios del pan y ya sabemos el incremento de los precios del pollo, del huevo y de otros alimentos indispensables para pues la canasta familiar, para el consumo diario de la población. Las pastas alimenticias como consecuencia del incremento de las harinas y de otros componentes de materia prima en el mercado internacional, también esas cosas repercuten y le dan duro a los bolsillos de la gente, del trabajador. Y reiteramos entonces, al no poder satisfacer sus necesidades alimenticias, hay un deterioro de la calidad de vida y viene entonces la reacción de la protesta para mejoras de los salarios. Y en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, una economía semi paralizada, la capacidad adquisitiva de la gente muy mermada, muy drenada, mucha gente que ha perdido sus empleos, otros que conservan unos ingresos magros que le da el Estado como consecuencia del programa Fase 1. Es una situación verdaderamente difícil y en la cual pues las autoridades deben prestarle bastante atención. Entonces, si comenzamos con el círculo vicioso de incrementos de los precios de los alimentos, incrementos de los salarios, se convierte en una espiral que no sabemos dónde vamos a llegar, sobre todo, insisto, porque los ingresos que tiene el Estado, que tiene el gobierno, no le dan, no le alcanzan para hacerle frente a todas esas demandas salariales. Y por otro lado, entonces, la militancia baja, media y alta del Partido Revolucionario Moderno exigiendo empleos, exigiendo cancelaciones de los empleados que están. Es una situación difícil y preocupante y que debe llevar entonces al presidente de la República y a su gabinete pues reunirse constantemente, y se lo he sugerido inclusive por las redes sociales, que con respecto al tema de los precios de los alimentos, el incremento de las materias primas, hay que tener un monitoreo constante y ver cómo el gobierno puede implementar pues medidas que vayan a mitigar ese incremento de las materias primas que se están traduciendo en los precios de los alimentos y que por vía de consecuencias entonces ante el deterioro de la calidad de vida, los profesionales y servidores del Estado están reclamando mayores ingresos, más alzas salariales.
como está sucediendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no solamente los profesores han dicho, yo no, no doy clases si no me incrementan un 40%, y ya se suman también los empleados. La UAS tiene el mismo presupuesto del pasado año, no hay un incremento, y dice la rectora que ha tenido que estar invirtiendo en recursos para la educación virtual. Y el gobierno, reitero, lo que dice es, bueno, los ingresos que tenemos son muy bajos, y se ha estado teniendo que recurrir a préstamos, pero reitero, es una bomba de tiempo el tema de las alzas de los precios de los alimentos. Eso es lo que está generando aún más el reclamo de incremento salarial, y el gobierno tiene que ponerle atención a esa situación, porque sería como la bomba perfecta de pérdida de trabajo, gente cancelada, de la administración pública también, valga la redundancia, empresas, micros y pequeñas empresas que han quebrado, gente que se ha comido sus ahorros ahora en esta situación de crisis. Y bueno, también que a esto se le agregue alza de los precios de los alimentos. Es una situación difícil, y el gobierno debe tener los mecanismos y las alternativas de mitigar esta situación más allá de las alzas salariales, porque el que no recibe salario y vive del día a día, entonces tampoco le será posible solventar estos incrementos de precios de los alimentos. Y reitero, eso es una situación delicada, grave y preocupante. Hasta el próximo comentario.